Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo poder compartir con cada uno de ustedes acerca de las profecías bíblicas del libro de Daniel. Y hoy en nuestro diálogo profético vamos a hablar acerca del hombre bajo la supervisión de Dios. Y todo lo estamos apoyando en Daniel capítulo 2, verso 30. Y es una gran bendición que hoy usted nos acompañe para el estudio de nuestro diálogo bíblico. Vamos a orar. Padre Santo, Dios nuestro, con gran bendición, con gran alegría, nosotros, oh Dios, venimos delante de su presencia. Hay mucho agradecimiento, oh Dios, por las cosas maravillosas que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Estás revelando tus designios. Estás revelando, Señor, lo que el hombre, el deber del hombre. Y hoy, oh Dios, con gran alegría recibimos esas bendiciones, esos favores y esos consejos. Señor, queremos que al estudiar todo eso que tú has revelado en tu palabra, sirva para amonestación, para hacer decisiones, para que nuestras vidas, Señor, tengan seguridad de que vamos al cielo. Señor, nos encomendamos a ti y le agradecemos por estos favores y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando hoy el libro de Daniel en el capítulo 2, en el verso 30. Hay tantas cosas maravillosas que hoy estamos estudiando. Pero para comenzar nuestro diálogo profético, quiero presentar a nuestros hermanos, al hermano Sebastián García, que él bondadosamente ha sido un gran colaborador en el estudio de las profecías bíblicas. Así que bienvenido, hermano Sebastián. Gracias, Pastor Ben. Qué bendición estar ante el público que nos acompaña siempre y darles a ellos la bienvenida, deseándoles lo mejor en el estudio de esta tarde que tendremos a cabo. Desarrollar Daniel capítulo 2, versículo 30, que tiene que ver con un asunto personal del rey en instancia de ese tiempo. Sean todos bienvenidos, les agradecemos su sintonía. Amén, gracias. También tenemos la compañía, grata compañía del pastor Contreras. Es una bendición, pastor, que hoy Dios nos permita este tiempo para poder nosotros exponer el consejo de Dios, el consejo divino. Gracias, queridos amigos, por estar allí de ese lado, participando en el estudio de la palabra de Dios, escuchándonos mutuamente, de abrir el texto, ver lo que el Señor inspiró para que sea entendido en aquel tiempo, el tiempo de Daniel y Nabucodonosor, y especialmente para nuestro tiempo. Deseamos que Dios los bendiga en este repaso de Daniel capítulo 2. Amén, gracias, pastor. Y vamos a comenzar ya nuestro diálogo profético, invitando a cada uno de ustedes a que también hagan sus reflexiones, hagan sus apuntes, y bueno, los podemos comentar ya en un futuro. El hombre bajo la supervisión de Dios. Vimos nosotros, cuando en el capítulo 2, verso 30, leemos nuevamente: y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Qué había en el corazón de este rey? Estaba perturbado, ya vimos, por muchas situaciones, pero él estaba perturbado por sus cosas, por la grandeza de su reino. Recuerden que él era uno de los grandes constructores de ese tiempo, ciudades, realmente edificios que se construyeron. Era un hombre realmente que todo se basaba, según él, en su sabiduría. Pero aquí Daniel está dando grandes consejos, y en el tema anterior hablamos acerca del que los obedientes pueden hablar con libertad. Aquí Daniel estaba hablando con toda libertad, no creas tú, rey. Le hablaba con toda libertad, con toda autoridad en el nombre del Señor. Y vimos acá 3 principios que vamos a retomarlos así para hacer el resumen. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entiendas? Y vimos, primeramente, que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Ese es el primer principio que Daniel estaba enseñando a Nabucodonosor. El segundo principio es que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios lo conoce todo, a él no se le toma por sorpresa. Todo lo creado en los planes de Dios estaba hecho. Eso es gracias a la omnisciencia de Dios. En el principio tercero, en el punto tercero, acerca del valor de la palabra de Dios, acerca del valor de las profecías. Daniel le da un gran valor a las profecías y él dice, eso no viene de mí,
Yo solo simplemente soy la herramienta, soy el instrumento nada más. Pero el Dios de los cielos es el que revela todo esto. A Él es el que se le da la honra y la gloria. Él predice el futuro, Él sabe realmente y todo eso, pero a mí se me ha placido que yo te revele esto a ti. Y hoy vamos a hablar de un punto cuarto, que es acerca de las ordenanzas. Y vamos a apoyarnos en Job, capítulo 38, verso 33. Job, capítulo 38, verso 33. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Job, capítulo 38, 33. Leamos, no sé si lo tenemos en pantalla. Job, capítulo 38, dijimos, y verso 33, 38, 33 dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Es una pregunta, también otro diálogo que se estaba desarrollando aquí. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Como quien dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Será que tú sabes de todo lo que existe en los cielos? ¿Y puedes aquí tú disponer de todo esto? Eso, ¿qué lección aprendemos? ¿Qué lección le estaba enseñando Daniel a Nabucodonosor? O sea, ¿qué potestad tienes tú? ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Sabes más tú que Dios? ¿Tú eres más que Dios? Eso era lo que las lecciones que Dios le estaba dando aquí, en este caso enseñando a través de Daniel. Entonces, mis hermanos, podemos ver en este cuarto principio que las ordenanzas, todo lo que existe, las leyes, los principios, todo se debe a ¿qué? Que el Dios de los cielos, el Dios creador de los cielos y la tierra tiene un gobierno, y ese gobierno tiene leyes, tiene ordenanzas, tiene normas, preceptos que el humano debe de aplicar. Hermano Sebastián, comencemos. Exactamente, es importante considerar la postura del rey y su codependencia y su creencia que él tenía, ¿no? Cuando nosotros vemos la conexión que él tiene con todo lo que está aconteciendo y todo lo que Dios le permite a Daniel, nosotros podemos ver y percibir que aunque el hombre había sido, según Jeremías 27:6, había sido considerado siervo de Dios, aunque este hombre tenía un poder político no religioso a la manera de Dios. Más sin embargo, Dios lo estaba utilizando como un azote para sujetar a un pueblo que se le había revelado a Dios. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ahora quiero llevar lo que veamos a Daniel 2, verso 46. Daniel 2, 46. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios lo que concierne a la parte interna de este hombre. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. Dios busca que este hombre, a pesar de que en la estatua que ya conocemos, y ojalá me pudiera poner el hermano, la estatua que describe todos los reinos posteriores después de él. En la estatua estamos hablándole a un hombre que tiene la postura cima, al máximo conquistado. Y ahora a él le corresponde convivir con todos los conciudadanos suyos y ser misericordia a todos los que a él acudan, porque Dios le ha dado a mano llena a él, mas sin embargo el hombre ni tiene a Dios en su corazón, y ni tampoco tiene un conocimiento más allá de lo que ha logrado. No haya que hacer, tanto así que Dios le revela un sueño, lo que es la estatua. Por eso es interesante que nosotros veamos en la palabra de Dios, según el libro de San Lucas, capítulo 12, versículos 17 al 20. Podremos nosotros notar una enseñanza que el Señor Jesús dio a un hombre que había conquistado riqueza. Entonces vamos a hacer este comparativo. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18. Y dijo: esto haré, derribaré mi granero
y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando nosotros vemos lo que dice el consejo de Dios, de parte de Dios por medio de Daniel, en el capítulo 4, verso 27, se le da el consejo al rey, cómo tiene que vivir, sus bienes, sus riquezas hoy en día, una vez que él ya llegó a la cima, que es la parte de la cabeza de oro de la estatua representada en la imagen. Daniel 4, 27 dice lo siguiente. En el 27 dice: por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia hacia los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, o yo diría, o puedas vivir más años. De lo contrario, a nadie se le revela conocer el futuro de su propia persona más allá. Amén. Podemos ver en este principio acerca de las ordenanzas que el gobierno de Dios tiene versus las ordenanzas o las normas, las leyes de este imperio, el imperio de Nabucodonosor. ¿Qué era lo que prevalecía? Dios le estaba mostrando a través de Daniel a Nabucodonosor que tenía que prevalecer lo de él. Estaba por encima de todo y que simplemente él era un gobernante que de una u otra manera pues le estaba dando los principios sobre el cual tenía que formarse para poder realmente ser un instrumento de Dios en la ejecución de sus planes. Y vemos aquí, pastor, por ejemplo, en el Salmo 119, verso 89, y vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 119, 89. Leamos, por favor. 119 y verso 89. Leemos la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Miren qué mensaje que Daniel estaba dando a Nabucodonosor. Para siempre, le dice, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No es lo que tú piensas, que este imperio va a ser para siempre, que tus leyes van a ser para siempre, a pesar de que, bueno, por eso le dice, ordena, actúa con justicia. ¿Qué lección vamos a aprender de este mensaje, específicamente del consejo del Salmo 119, verso 89, pastor? Quisiera, amigos, que recordemos en una historia que vamos a mirar ahora, cómo Dios decreta desde el cielo, cómo Él lleva adelante sus planes y el hombre tiene que conocerlos para no oponerse a ellos. Dios no puede tolerar la soberbia, no puede tolerar que se lleve adelante acciones que contrarían la voluntad de Él, cuando Él tiene planes específicos, y en el caso de Nabucodonosor en particular. Vamos a repasar los textos que se han sugerido, como el de Job 38, 33, y este último del Salmo que también se leyó, y vamos a ver en una historia cómo esto se ve plasmado. Nuevamente, Job 38, 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Sabías que hay leyes en los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Si hay potestad en el cielo, ¿quién eres tú para oponerte a esa potestad, a esa ordenanza que hay en el cielo? Y leamos el siguiente texto del Salmo que se había sugerido. 119, 89. Bien, leamos ese Salmo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra o tu ordenanza o tu potestad en los cielos. Queremos unir todas las palabras más importantes acá. Miremos a continuación una historia en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor, habiéndosele dado el consejo, capítulo que ya lo miraremos con más detenimiento en otra emisión, pero el principio es el que importa en esta ocasión. Él había sido advertido de planes de Dios con respecto a él. Él se opone, levanta su soberbia, estamos hablando de Daniel capítulo 4,
Cuando digo aquí que van a aparecer las ordenanzas del cielo, la potestad en el cielo, el poder que permanece para siempre en el cielo frente a Nabucodonosor. Y tiene un nombre. Vamos a ver. Voy a invitar a que miremos Daniel capítulo 4, 2 versículos, el 13 y el 23. Aparece ejemplificado en un ángel que hablando revela algo muy interesante como conocimiento para nosotros que estamos en la tierra. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo bajaba del cielo. Así que allí hay un vigilante, y este vigilante va a pronunciar semejante sentencia en el versículo 23. Leamos pues. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Notemos que toda la sentencia y la desgracia proviene de ese vigilante. ¿Esto qué significa? Allí en el cielo, amigos, hay seres, aquí aparece el nombre de uno al menos, vigilante. Son aquellos que disponen las ordenanzas en los cielos, aquellos que derivan de Dios la potestad de Dios y ellos gobiernan en nombre de Dios. Son aquellos que decretan situaciones en la tierra, como este santo vigilante que bajó del cielo con una tremenda sentencia. No que él pudiera darla por sí mismo. Él es una criatura como lo somos nosotros, pero representa la voluntad de Dios. No ocurre esto con las plagas, las 7 últimas plagas. Son ángeles los que manejan las plagas, pero son ellos los que reciben la orden de Dios de castigar en la última parte de la historia humana con semejantes plagas. Otra vez el texto, leemos nuevamente Job 38, 33. Prestemos atención, amigos. Este es el cuarto punto que hablaba Benedicto. Miremos cómo se ve plasmado en el versículo y en la historia de los vigilantes, que muy posiblemente se relacionen con los 24 ancianos de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, cuando aparecen allí rodeando como un semicírculo el Sanedrín del cielo, Jehová con sus 24 ancianos. Miremos cómo lo va a decir el texto de Job 38, 33 y un texto que leeremos de Isaías 24. Leamos pues. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Miremoslo ahora en Isaías capítulo 24, en la última parte, cómo Dios actúa llevándose gloria con un séquito de compañeros. Usamos una expresión humana, el texto lo va a decir de otra manera. Reitero, muy posiblemente sean los 24 ancianos de Apocalipsis 14, pero el texto acá de Isaías 24 sí lo va a revelar. Lo dice versículo 21 en adelante. Miremos pues las ordenanzas del cielo, es lo que nos importa acá. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, haciendo alusión al milenio. Son encerrados durante la segunda venida de Jesús y luego en mazmorras puestos para ser castigados después de muchos días. Después del milenio viene el castigo final. Pero miremos lo que dice a continuación. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén. Y notemos esto. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Esos son los vigilantes, los santos, que bajan con órdenes, como bajó uno, para darle la sentencia final terrible contra Nabucodonosor. Amigos, hay ordenanzas en el cielo. Amén. Dios está por encima de todo ello. Él ordena que sus criaturas especiales que Él escoge, inteligentísimas, velocísimas, obedecen los planes de Dios. Les designa, vayan aquí, vayan acá, hagan esto, hagan lo otro, y aparecen estos seres. Amigos, no podríamos desafiar las ordenanzas del cielo. Al contrario, si lo hacemos con grave perjuicio de nuestra alma. Esto es reconocer que hay un Dios que lo gobierna todo, que espera que el hombre sea sumiso, que colabore, como pasó con Nabucodonosor.
Se le reveló cuál era el plan. Tú eres la cabeza de oro. Y en el capítulo 4, redime tus pecados, así prolongas tu misericordia con el sueño que acabas de tener. En lugar de someterse al plan de Dios durante los 12 posteriores meses de gracia, lo desaprovechó en su soberbia y le vino el castigo que había sido decretado. Contrastemos con Ciro, hizo lo contrario, apenas tomó el reino, los judíos lo abordan. Esto lo cuenta Josefo. Josefo da detalles de ese encuentro entre Ciro el Grande con los cautivos judíos, quienes le presentan el libro de Isaías capítulo 44 y capítulo 45. Ciro conmovido. Vamos a leer un texto más. Voy a invitar a que miremos en Esdras capítulo 1. Allí aparece Ciro después de la lectura del libro de Isaías. Miremos los primeros versículos, cómo él se manifiesta. Ese es el plan de Dios. Ciro lo entendió. Por eso el texto de Isaías le llama mi siervo. Y habrá un premio para él, porque hizo la voluntad de Dios. Ojalá así todos los gobernantes hicieran la voluntad de Dios, estudiaran la profecía, vieran cuál es la parte que les toca, porque hay ordenanzas en el cielo, vigilantes, santos que están observando y esperando que cumplamos cada cual, los gobernantes a su nivel, los que estamos en nuestro nivel, el propio, hacer lo que Dios quiere para que siga adelante el plan de Dios. Que se predique la palabra, que la gente sepa y Cristo venga y busque a sus salvados. Veremos el libro de Esdras, capítulo 1, los primeros versículos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, de los 70 años de cautiverio. Se despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Notemos cómo Ciro reconoce a Jehová Dios como el dueño, el que entrega, el soberano, el que pone y quita reyes. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es del Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Notamos? Esto es lo que tanto Dios anhela de cada gobernante, de aquellos que oyen la profecía, especialmente Daniel 2, que es nuestro tema de estudio. Y así, los gobernantes, cuanto más nosotros, leamos la profecía, entendámosla, que hay un plan de Dios. Y el plan es que a lo largo de la historia del hombre aparece la piedra al final de la profecía, que golpea fuerte y se hinche, se hace gran reino, y allí entramos todos los que hemos creído y apoyado el plan de Dios. Amén. Un quinto principio que hoy vamos a aprender, mis hermanos, es acerca de que el Señor quiere que entiendas que, dice, los que viven en estrecha comunión con Cristo, ya le estaba presentando a Cristo, serán promovidos por Él a puestos de confianza. El siervo que hace lo mejor que puede para su amo es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece con amor. ¿Qué enseñanza Daniel le estaba dando a Nabucodonosor? El siervo que hace lo mejor que pueda para su amo. Mire, ¿qué diferencia? ¿No soy yo el amo aquí? Así es. ¿Verdad? O hay otro amo, dice, es admitido una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedece por amor. Mire qué lecciones le estaba dando Daniel a Nabucodonosor. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con libertad. El que conversa más familiarmente con su guía divino tiene el concepto más elevado de la grandeza de Dios, y Él es el más obediente a sus órdenes. Miren qué era lo que estaba. Tú tienes, es cierto, tú eres, Dios te ha puesto sobre rey, sobre las tierras, sobre naciones, pero hay otro rey todavía al cual tú tienes que obedecer, al cual debe estar sujeto a sus órdenes. Hermano Sebastián, qué gran consejo, ¿no? Amén, gloria a Dios, pastor. Yo sé que Daniel no tenía en mente buscar su propio propósito para engrandecer de Él en ninguna manera. Y ese es el espíritu que debe haber en todo siervo de Dios. Jamás visualizar bienes materiales en esta vida. Aunque el rey estaba lleno de todo eso y todo, a Daniel no le interesaba nada de eso, sino que el gozo de él estaba en su relación personal con su Dios y la experiencia que él llevaba y estar delante de un gran monarca. ¿Cuántos no quisieran estarlo?
Y de hecho él fue llevado y bastante humillado. Mas sin embargo, jamás él abrió su boca protestando. ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa, no? Sin embargo, dependiendo de un Dios que todo lo puede y todo lo conoce, desde el principio hasta el final. Veamos lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué principio pudo haber estado pensando Daniel poner en práctica delante de este rey? Dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Yo me imagino que Daniel estaba pensando en este rey. ¿Cómo puedo yo hacerle útil? Más útil en la preparación espiritual, que este hombre que todo lo ha logrado, excepto la vida espiritual, la tiene un desastre. Pero ya que me lo permite Dios, y también el rey, porque el rey ya habíamos visto en el versículo 16 del capítulo 2, que él había accedido a darle audiencia a él y darle prórroga de un tiempo prudente, ese tiempo de misericordia, de gracia que toda la humanidad necesita. Él ya le había dado la oportunidad también, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, ahora Daniel dice todo ahora, siendo que Dios me revela todo esto, ¿cómo puedo yo ser mucho más útil en la causa de Dios y de bendición para este hombre? Veamos lo que nos enseña el capítulo 22 del libro de Génesis, y leeremos del versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 14, hablando allí en una postura que se encuentra este rey. Génesis 22. Génesis 22, Ahí está. verso 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él responde, heme aquí, verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y yo pregunto, ¿había provisto lo suficiente Dios a Nabucodonosor para que este hombre se enfocara a conocer a Dios? Amén. Claro que sí. Ahí tenía a Daniel haciéndole motivo de justicia de parte de Dios para ayudarlo a prepararse en la vida preparatoria para un mundo mejor. Ya conocía los éxitos de este mundo. Quiero decirles una experiencia no muy grata, pero a la vez satisfactoria en mi ser. Viendo la escena de un hombre que está muy pronto a la muerte, que ha tenido lo necesario. Su servidor es su siervo, yo le sirvo, le doy un servicio a él. ¿Y cuánto he anhelado yo compartir de Dios? Pero cada vez que ese hombre se dirige a mí, yo atentamente lo escucho. Cuando yo quiero aportar algo, lo siento mucho, tengo que hacer muchas cosas. Te dejo. Ahí hablamos después. Me hace acordar de aquel hombre que le dijo a Pablo: ¿me puedes convencer? Mejor me voy. Qué lástima, ¿no? Queriendo uno rey Agripa, a Dios, al servicio, y la gente no quiere, pone cualquier achaque y dice: no es por hoy. Podemos ir haciendo algunas conclusiones finales en todo esto. Quiero referirles a Zacarías capítulo 9, verso 9. Aquí estamos hablando, es una profecía, de hecho, es una profecía. Y podría decirse también que es una condición para los gobernantes hoy en día.
Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, aquí no hay Mercedes-Benz, ¿no? No. Aquí no hay prácticamente ostentaciones. Miren la humildad del creador de los cielos y la tierra. Era lo que Daniel estaba enseñando a Nabucodonosor. Mira, este es el que va a redimir a este pueblo. Este es el que va a cabalgar, pero no va a andar con ostentaciones ni lujo. Mire, qué gran enseñanza, pastor. Oh. Cuánta luz que hay al comparar los textos de nuestro rey frente al gran rey Nabucodonosor. Acordémonos que estamos en los tiempos más gloriosos de aquel tiempo, del tiempo de Daniel, cuando él mismo pudo observar los lujos. De hecho, Nabucodonosor es reconocido como el gran constructor de una de las 7 maravillas del mundo antiguo conocido. Así que el mismo Daniel corría riesgo, como ser humano que era, de caer en la tentación, en la ostentación, como solía pasar con muchos de aquellos consejeros que cedían por la presión, en fin, de las tentaciones del momento. En cambio, Daniel, representando la voluntad de Dios, hablaba tenazmente, con seguridad, porque esperábamos todos que apareciera el gran rey, y como el texto que se leyó. Entonces, al revelar Dios su plan, que en la estatua se va a mirar que cae una piedra que golpea fuerte esa estatua y la destruye. Pero esa piedra tuvo una primera venida, que es la que acabamos de mirar hace un momento, que vino en un pollino, hijo de asna, un animal humilde, el hombre, allí el Cristo, representando la majestad de los cielos, viniendo humilde también. Pero luego de haber cumplido su primera parte, su misión, que era expiar nuestros pecados, viene la segunda parte, que es regresar con todo el poderío, jamás imaginado, bajar todos los ángeles del cielo, poderosísimos todos ellos, para castigar la soberbia de la tierra y llevarse a aquellos que creyeron, que se forjaron, que desarrollaron su carácter, como lo hiciera Daniel en sus días, como Ciro cuando él escuchó la palabra de Dios. Todos aquellos, no importando que fueran magnates, reyes o siervos, criados, gente que quiere hacer la voluntad de Dios. El libro de Daniel apunta a ello y es mostrar por contraste. Bien se mostró recién en el texto de Jesús cabalgando sobre un pollino con la fastuosidad de Nabucodonosor. Amigos, este es el mensaje que nos da el libro de Daniel. ¿Qué parte tocaremos cada uno de nosotros? ¿Dónde nos vamos a inclinar? ¿Cuántos hay que ceden ante la tentación de sus sentidos? Lo que ven sus ojos, oyen sus oídos, palpan sus manos y quedan atrapados. O lo contrario, por fe estamos avanzando, incluso sufriendo oprobio, como dice Hebreos capítulo 11, esperando algo superior, algo por venir, un premio mayor, mientras no aceptamos las propuestas pecaminosas como la que Satanás le hiciera a Jesús en el desierto de la tentación. Este es el mensaje de Daniel, hacerle frente a la tentación de Nabucodonosor para que él aprenda a ser humilde como Dios quiso que lo fuera. Amén. En nuestro tiempo, para nuestra dispensación, el apóstol Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 3, verso 9, aquí tenemos una declaración, tenemos pensamientos muy aplicables a lo que Daniel estaba confrontando con el rey Nabucodonosor. Efesios capítulo 3, verso 9, leemos la palabra de Dios. Dice, la leemos, si la tenemos en pantalla, dice, habla acerca de los propósitos eternos de Dios. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, ¿qué podemos nosotros sacar aquí? Dice aquí, para que, y de aclarar, dice, a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Eso lo vemos también en San Juan capítulo 1 y verso 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Miren qué importante mensaje, mis hermanos, Dios nos da a través del apóstol Pablo. Aquí está diciendo él que Dios, él es el que aclara, Él es el que rige los designios de este mundo. No es ningún ser humano, pero también Él puede aclarar los misterios para que el hombre se conduzca por los caminos que de una u otra manera Dios ha propuesto en su palabra.
También vemos en Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Leamos por favor Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Le vamos a dar énfasis también en el verso 10. Así que 2:4 dice, leamos por favor, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No está poniendo su sabiduría de hombre, sino con demostración del Espíritu y del poder. Vamos al 5, para terminar el pensamiento. Verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el verso 10 está algo maravilloso, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros, aquí está el punto, por el Espíritu. Eso es lo que Daniel le está diciendo al rey Nabucodonosor. Dios me ha revelado estos misterios a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, mis hermanos. ¿Qué enseñanza podemos aprender? ¿Qué es lo que está diciendo? Es el Espíritu de Dios, es el que escudriña tu corazón. Porque aquí estamos hablando, el Señor quiere que entiendas que en tu corazón, el Espíritu es el que escudriña tu corazón. Por eso son estas amonestaciones. Hermano Sebastián. Y yo digo, pastor, que habíamos de pensar un poquito en la escena allá de todo. ¿Cuán lejos o cuán cerca está Dios de los seres humanos? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo Daniel 10, y vemos el versículo 12, por ejemplo, Daniel 10, versículo 12, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a un siervo suyo que sirve a Dios? Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es interesante ver todo esto, que a uno que a Dios sirve, y a ese que Dios sirve, que sirve a Dios, Dios quiere utilizarlo inmediata o previamente para preparar o capacitar a una persona y que forme parte del ejército de Dios. Pudo haber sido grande aquí en la tierra, mientras no lleve una capacitación de la talla del Espíritu Santo, no podrá formar parte de un ejército que Dios está preparando. Ejemplo con esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser portadores de nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestra palabra que sale del corazón y se pronuncia en la boca, debemos de saber qué es lo que hay en el corazón y qué nos motiva. En una parte anterior, el pastor Ben citó un pasaje, si no mal recuerdo, está en el versículo 19, pero fue un salmo que usted citó, donde dice que según la cara de la persona lo expresa, o No. según el sentimiento del corazón. Proverbio. Es Proverbios. Es proverbio, entonces. ¿Proverbio qué dijo? Proverbios, ahorita le digo, 11, es... 19 parece que era. Yo no me acuerdo ahorita. Bueno, Déjeme continuar entonces. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto, no? Mientras él lo encuentra. Porque es interesante que Dios tiene un mensajero suyo enfrente de un monarca. Hay un pensamiento... Proverbios por ahí también. 27, 19. 27, 19. Sí. Proverbios 27, 19. Dice claramente, como el sentir de una persona se puede reflejar en la cara también. Entonces, es lo que dice el Proverbios 27, 19. Entonces, ahora, como portador de la gracia de Dios, Daniel, ahí tenemos el pasaje, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. En esta versión dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Qué interesante, ¿no? Pareciera ser que Dios, a través de la palabra suya y por medio de su Santo Espíritu, nos hace a nosotros gozar de un cierto conocimiento que no hemos ido a una escuela. Esto puede ser la psicología, un poquito la filosofía también, de cómo los seres humanos nos conducimos. Pero cuando yo voy y veo a este Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 31, tiene la palabra en su boca, pero su palabra sale de su corazón. Daniel 4:31, y vemos que está jugándosela Daniel.
aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado a ti. ¿Qué le parece? Sí. Qué Sentencia. terrible, ¿no? Y habiendo tenido a la disposición un hombre que podía hacer uso de ese oro y prolongar un reino más largo en servicio de la humanidad. Es triste cuando el ser humano piensa solo, egoístamente, solo para él. Entonces su tiempo de gracia es recortado, y es el caso de nosotros. Y terminó. El tiempo de gracia de nosotros que nos está siendo recortado terriblemente, y tenemos a una sociedad que todo lo puede, todo lo sabe, pero menos conducirse a la manera. Tener el conocimiento de Dios. No lo puede. Estamos viviendo esos tiempos difíciles. De hecho, no es el caso de nosotros para exponer estos temas aquí. Nos cuesta hallar gente disponible para que hable con el calibre que aquí se requiere. Cuesta. De hecho, como pueblo de Dios, Dios nos está dando un tiempo. Amén. No es un tiempo que tengamos por delante. Estamos viviendo el tiempo final, el tiempo de gracia. El rey Nabucodonosor, ahí estaba el diálogo entre Daniel y el rey Nabucodonosor, y le decía: el Señor quiere que entiendas. Y aquí vamos a nuestro nuestro sexto principio. Primera de Corintios está el sexto principio que vamos a aprender. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. ¿Qué principio vamos a aprender aquí? Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Que fue lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor: tú eres un colaborador de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo que somos nosotros, Nabucodonosor. No somos otra cosa. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 28. Vamos a Hechos, capítulo 17, verso 28. Estamos hablando que dice acá: porque en Él vivimos. No vives por ti, Nabucodonosor. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nabucodonosor, es cierto, aquí hay un pueblo que Dios ha levantado sobre la faz de la tierra. Este pueblo no obedeció ordenanza, no obedeció principios divinos. Por eso es que está en esa situación. Pero sabes una cosa, tú eres, es cierto, quizás no eres el linaje en ese entonces, pero tú eres, podría decirse, un gentil. Y ese gentil, sabes una cosa, eres labranza de Dios. Dios te hizo. Dios es tu creador, Dios es tu soberano. Esa es la lección, pastor, que estamos aprendiendo hoy aquí. Así es. Notemos que se le da ocasión a cada uno para que participe, haga su parte, colabore con Dios. Texto bonito que se acaba de leer allí del apóstol Pablo. Somos colaboradores, edificio de Dios. Y si es un edificio, imaginemos a un constructor, cuando lo planta, hace la estructura y cómo debe lucir ese edificio, con sus ventanales, sus aberturas. Así también nosotros. La parte que nos toca a cada cual. Daniel hizo lo suyo correctamente. ¿Acaso se amilanó, se acobardó Daniel cuando amonestó severamente a Nabucodonosor capítulo 4 o aún a Belsasar años después, ya al final del reino de Babilonia, y le dijo muy claramente y contundentemente los pecados que había de parte del rey Belsasar? Pues así como actuó tan correctamente este siervo Daniel, así ocurre en nuestros días también. Como edificio de Dios, Dios quiere que cada cual tenga su parte para que refleje la voluntad de Dios en estos días finales en que cada vez avanza más el tiempo, se cumplen profecías de desórdenes políticos también, que aún Dios, como Él es el que pone y quita reyes, Él está bajo el control de todo, solo que quiere que el hombre colabore para que luego Él descubra que cuando fue parte de la provisión de Dios, siendo político, siendo gobernante, tendrá su premio, tendrá su participación también. Por el contrario, cuando Él traba la voluntad de Dios, oprimiendo a los oprimidos, a los débiles, tendrá su castigo. Mientras tanto, tenemos que sacar adelante la profecía, hacer que se la conozca, para que todos tomen conciencia, tiempo de preparación. El tiempo es muy breve. Así como Nabucodonosor tuvo sus 12 meses, y repone el texto que dice que aún tenía la palabra en la boca, es decir, ya la sentencia estaba encima, como diciendo ya, di algo nomás y se te cae encima. ¿Por qué? Porque había llevado 12 meses de pecado. Nínive estaba sentenciado también. Nínive otro tanto, y sin embargo el rey de Nínive, cuando escuchó la prédica
de Jonás. Jonás, de paso, no hay elemento de misericordia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No se ve misericordia en el mensaje. Pero el rey sí se asustó. Él tomó en serio el mensaje y ordenó a todo el mundo allí, hasta los animales también. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que todos participen. Ahí tenemos el texto de Jonás y luego, a continuación, la conducta de toda la población, cómo reaccionaron todos. Versículo 5 podemos leer también allí. Hasta el día. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. El 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Interesante que pareciera no ser el rey el promotor de la orden, sino la misma población. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre su ceniza. Todos estaban participando en una obra de revivimiento, de reforma. Hoy, amigos, es lo que está haciendo falta. Queremos recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Es posible escapar de los juicios de Dios, obtener la bendición, la protección, finalmente la salvación en este tiempo de castigo que se cierne sobre nosotros. Pero hay que comportarse como los habitantes de Nínive cuando se escucha el mensaje. Hay arrepentimiento, hay cambios, hay voluntad de modificar los malos hábitos. Un revivimiento. Claro, que modifiquemos los malos hábitos. Entonces Dios se complace. Él podría dilatar el castigo, pero sabemos por la profecía que Babilonia tiene que ser destruida. Solamente que los que se salvan, hay un texto en Apocalipsis que dice: salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, para que no participen de los pecados ni de las plagas que les tienen que acontecer. Ese es el mensaje de las profecías, es la razón que nos convoca acá, abrir la profecía, decir a toda la gente, Dios va a cumplir todo lo que dice, Él lo toma muy en serio, así lo debiéramos tomar nosotros. Ahí tenemos el mensaje de amonestación final, ya lo último que hay, es la última gente a ser rescatada y luego entonces el fin del mundo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, los de Babilonia, ni recibáis parte de los castigos. Así que Dios está llamando con amor. Agradecemos, amigos, de todo corazón, que ustedes estén del otro lado, escuchando estas exposiciones, pero especialmente que ustedes vivan y vibren como nosotros aquí, en este afán de despertarnos para que seamos un pueblo que se prepara, que toma las cosas en serio, las profecías, las amonestaciones de Dios, a fin de que seamos un pueblo limpio, listo para recibir al Señor en la segunda venida. Amén. Gracias, pastor, qué bendición realmente. Y un último principio que vamos a aprender. Daniel le dice a Nabucodonosor: hasta tu organismo físico está bajo el control de Dios. Así le dice. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que es puesto en marcha y que siga andando por su cuenta. Miren qué cosa más importante. Late el corazón, una pulsación sigue a otra, una respiración se efectúa después de la otra, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Por eso le dije, y vosotros sois labranza de Dios, le dice, edificio de Dios. En Dios vivimos y en Dios nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios omnipotente, el gran yo soy. Mire, qué lección le estaba dando Daniel a Nabucodonosor. Hasta tu cuerpo, no digamos lo demás. Hermano Sebastián, algunas conclusiones finales a todos los... Es interesante, Pastor Ben, ahí en el capítulo 18 de Jeremías, versículos 7 al 10, podemos ver que Dios tiene un mensaje bastante determinante sobre las épocas y las naciones también, los reinos, y tiene un ejército de hombres y mujeres que predican su mensaje. Pero en el versículo 7 comienza diciendo la palabra de Dios: en un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle.
Y esto es interesante, ¿por qué? Porque usted decía que Dios tenía el control hasta de sus órganos, del rey, Nabucodonosor. Y podemos ver en el capítulo 10, versículos 30 del libro de San Mateo, San Mateo capítulo 10, versículos 30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios concerniente a esto? ¿Le preocupamos a Dios? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Así que Dios no quiere perder a nadie. El problema es que el ser humano por sí solo se quiere auto-perder. El gran yo soy. El gran yo soy en control, en supervisión de todo. Pastor, unas palabras finales. El libro de Daniel es lo que nos apasiona, nos convoca. Estamos juntos para examinar versículo por versículo, extraer lo máximo de cada porción y a la vez ver toda la perspectiva del libro. En este caso que examinamos el versículo 30, que Dios le va a revelar los pensamientos que hay en el corazón. Nabucodonosor ni entiende plenamente lo que él tiene hasta que Dios le va guiando. Y este es el plan que hay. Un plan en el que se revela la historia de los hombres, la historia de las naciones. Recordemos que esta es la filosofía de Dios al revelar, por medio de la visión de Daniel capítulo 2, una triple filosofía divina. La primera, ¿cuál es? Va a revelar el paso de las naciones. Segundo, revela tu parte en esas naciones. La tuya, Nabucodonosor. Segundo, la de Ciro, allí en la estatua que se ve con sus pechos de bronce, etc. Y luego entonces, la tercera parte es Dios interviniendo con la piedra. Allí que destruye la estatua y se hincha la piedra hasta cubrir toda la tierra. Entonces, al ver el propósito de Dios, allí es lo que le cabe al hombre. ¿Qué haremos? Daniel es el siervo que va llevando en la comprensión, el desarrollo, que a la vez con su genio, su espíritu, su humildad, su amor, la forma de ser de este jovencito, inspira al hombre para que terminada la visión, la exposición, allí Nabucodonosor lo pone al máximo como jefe supremo de todos los magos. Pero el mensaje ya estaba dado. ¿Qué iba a hacer Nabucodonosor? Y amigos, esto lleva un tiempo, porque Nabucodonosor no cosechó buen mensaje, sino que se reveló, como veremos en el capítulo 3. Mensaje para nuestros días, amigos, es: escuchemos la palabra de Dios, no imitemos a Nabucodonosor. Por fuerza tuvo que volverse loco, 7 años, hasta que aprende el camino de Dios. Y después de ello sí, el hombre resucitó espiritualmente al final del capítulo 4. ¿Por qué tenemos que actuar así como él? Pudo haber sido mejor, Javier. Lógicamente, como ocurrió con Ciro. Ya el Salmo 32 dice: no seas como la mula, que necesitan freno, riendas para que escuchen. Así dice el Salmo 32. Amigos, este es el mensaje que queremos compartir todos aquí en la producción. Gracias por acompañarnos. Sométanse a la palabra de Dios. Abran su Biblia, abran el libro de Daniel que estamos estudiando. Miren el propósito de Dios a través de Daniel. Miren a Nabucodonosor, que nos representa a todos nosotros, pero que Dios premia grandemente a aquellos que son humildes, que aman al Señor, que quieren obedecer. Gracias por estar con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a la distancia. Un abrazo. Realmente estamos viendo tiempos difíciles, mis hermanos. Es importante atender el consejo divino. Que el Señor les guarde, un abrazo, que el Señor les bendiga. Amén. Amén.